16 horas en punto, bienvenidos amables televidentes a las tardes con Noticias 7, estamos iniciando ya una nueva semana, estamos 7 de octubre de 2024, una semana relativamente corta debido al feriado que se realizará por el próximo viernes por las festividades de Guayaquil, así es que vamos a iniciar de inmediato con el resumen más completo de la televisión nacional antes de terminar su jornada. Arrancamos de inmediato, póngale por favor el pico y placa, cuidado, este lunes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. 1 y 2 no pueden circular desde este momento hasta las 8 de la noche, 20 horas. Por favor, evítese inconvenientes, evítese problemas con este pico y placa, esta medida de restricción vehicular en la capital de los ecuatorianos. 1 y 2, recuerde, desde ese momento, 4 de la tarde hasta las 20 horas, 8 de la noche. Vamos precisamente ya también con la imagen del día, vamos a hacer un saludo en esta emisión especial, 7 de octubre, saludando, digo, al Cantón Quevedo en sus 81 años de cantonización, tierra próspera y capital económica de la provincia de Los Ríos. Esta ciudad es reconocida por su auge en el área bananera, que ha permitido su desarrollo económico, social y hasta político. También destacamos nuestro reconocimiento a la constante lucha y esfuerzo de su gente, quienes trabajan incansablemente todos los días en beneficio del cantón y también de todo el país. Saludamos entonces al Cantón Quevedo en sus 81 años de cantonización. Vamos de inmediato con las noticias. Atención, atención, fatal accidente de tránsito se registró en la autopista General Rumiñahui a la altura del Puente 8. 2 personas fallecieron y 3 resultaron gravemente heridas, entre ellos un jugador de Liga de Quito. Vamos a ver. La emergencia ingresó al ECU 911 en horas de la madrugada. Un vehículo que circulaba en sentido Valle-Quito se impactó contra una viga de 50 toneladas. Al lugar arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y confirmaron que los 5 ocupantes estaban atrapados. Un vehículo a una velocidad muy grande impactó pasándose sobre la señalización, impactó sobre la viga que todavía estaba en el carril que estamos mirando en la autopista. Los rescatistas usaron herramientas hidráulicas para cortar las latas y poder sacar a los heridos. Lamentablemente, quien estaba en el volante ya no tenía signos vitales y con el pasar de las horas fue identificado como jugador del Independiente Junior de 22 años de edad. La tipología del accidente de tránsito es un estrellamiento, suscitado a las 4:30 aproximadamente de la madrugada. Este estrellamiento es contra la seguridad que existía por la construcción del puente. El segundo fallecido responde a los nombres de Víctor Charcopa Nazareno, quien lamentablemente dejó de existir en el hospital. Para que tengan una idea, esta viga pesa 50 toneladas y fue arrastrada casi 5 metros por la velocidad que tenía el vehículo que la impactó. Entre los heridos, el volante de Liga de Quito, Marco Angulo, cuyo pronóstico médico es reservado, tiene graves golpes en la cabeza. Aparentemente el conductor no se percató de la señalización que advertía que la vía estaba cerrada. Unas botellas de característica color blanco con la marca Corona. ¿Licor? Esas características encontramos. Mediante comunicado, Liga Deportiva Universitaria confirmó que uno de los ocupantes del vehículo siniestrado era Marco Angulo. Al mismo tiempo se solidarizó con las familias de los heridos y fallecidos. Iván Casamen, Noticias 7. Mire usted, y sobre ese mismo tema, varios siniestros de tránsito se registraron en distintos puntos de la provincia de Pichincha. A través de un comunicado oficial, el Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 coordinó acciones para atender las emergencias. En un primer accidente, a las 0:53 se reportó el choque de un vehículo contra 2 postes en la entrada a la avenida Simón Bolívar a la altura de Miravalle. 2 carriles debieron cerrarse mientras se realizaban los trabajos de socorro. Posteriormente, a las 4:42 se reportó el impacto de un vehículo contra una estructura en la autopista General Rumiñahui, sector Puente 8, ya vimos acá. Así también en la Panamericana Sur, en Tambillo, se coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Mejía y la Policía Nacional y la atención de una alerta de siniestro vial. Se indicó que una persona resultó afectada por esta emergencia. Por favor, baje la velocidad, evite inconvenientes como este por el exceso de velocidad.
Vamos con temas políticos. Atención, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional definirá en el transcurso de las próximas horas el futuro del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Deberá elaborar el informe donde recomienda o no al Pleno seguir con la interpelación o archivarla por falta de contundencia en las pruebas presentadas por los asambleístas interpelantes. Vamos a ver. Con la altura que se necesita. ¿Cuál es el trabajo que ahora tiene por delante la Comisión de Fiscalización? Sistematizar los argumentos de las pruebas testimoniales y documentales que se presentaron durante las largas jornadas del pasado jueves y viernes y decidir sobre la base de un informe si la interpelación sigue en el Pleno del Parlamento o se archiva de manera definitiva. Sobre este escenario, podrían darse dos opciones. Un informe donde se recomiende que el juicio siga, el cual contaría con el respaldo de los 4 asambleístas del correísmo y quienes avalan lo sustentado por sus colegas interpelantes, Paola Cabezas y Leonardo Berresueta. Usted en esta comparecencia ha reconocido que se incrementaron las denuncias de extorsión. Usted lo dijo. Las vidas humanas son un bien jurídico protegido por la Constitución de la República. La otra opción sería otro informe que recomiende el archivo del proceso, lo cual estaría motivado por asambleístas del oficialismo y aliados, en total 4. Y la violencia es estructural. El delincuente no se hizo delincuente de ayer a ahora, de 2 meses de atrás, ni de un año atrás. Es decir, ya esta delincuencia se venía formando. El voto que podría inclinar la balanza para cualquiera de las dos opciones es de Lenin Rogel, expulsado del Partido Social Cristiano y quien actúa como independiente. La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha sido reiterativa por varias ocasiones en que no existe ningún tipo de sustento para este juicio, proceso que desde su visión tuvo varias inconsistencias legales y de procedimiento. No me allano a ninguna de las nulidades, primero. Segundo, repito y reitero, Mónica Palencia está dando la cara. Tercero, el respeto está también en mantener la imparcialidad y la igualdad de armas. No puede ser que una interpelante pueda decir lo que le venga en gana de manera impune y se le apague el micrófono a la interpelada. Que nosotros consideramos ha sido iniciado como una venganza a raíz de una captura, ¿no? En el caso de la Embajada de México. En el transcurso de estas horas, podría haber definiciones de este 7º juicio político tramitado en este corto periodo legislativo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y también en la Asamblea Nacional este martes, el Pleno de la Legislatura elegirá al primer vicepresidente de esta función del Estado. El Partido Social Cristiano y el Movimiento Construye buscan que uno de sus representantes asuma este cargo en el Parlamento. Vamos a ver. Poco a poco irá redefiniéndose el cuadro de las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Este martes, en sesión presencial del Pleno, se elegirá al primer o primera vicepresidente en reemplazo de Viviana Veloz, quien asumió desde el miércoles anterior la presidencia del Legislativo por la salida de Henry Kronfle, quien renunció para inscribir su candidatura presidencial. Otto Vera, del Partido Social Cristiano, es uno de los legisladores que podría llegar a ocupar esta dignidad. Por ley nos corresponde, recuerde usted que cuando se eligen las autoridades del CAL, es decir, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, en la sesión inicial se eligen las autoridades en función de la cantidad de legisladores que tenga cada bancada. Y las bancadas, o sea, las minorías más grandes, son las que tienen las primeras opciones para poder colocar uno de los legisladores de sus bancadas dentro de las primeras posiciones del CAL. Esto es presidencia, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, y así se reparten las vocalías. El bloque de independientes analiza otras opciones. Gabriel Bedón, del Movimiento Construye, es otro de los postulantes. Y lógicamente comprendo y entiendo que el Partido Social Cristiano tiene la aspiración de ocupar una de las vicepresidencias. Entiendo que también desde el ala de Construye existe esa intencionalidad. Nosotros, lastimosamente, desde el sector de los independientes no tendríamos los votos suficientes para poder tener esta legítima aspiración, que por supuesto desde las minorías también es importante. Todo se definirá en la votación. Actualmente las principales autoridades de la Asamblea lo integran. Viviana Veloz como presidenta, primera vicepresidencia por el momento en acefalía, y la segunda vicepresidencia la tiene Egner Recalde de ADN. Javier Ceballos, Noticias 7. ¿Qué pasa con la situación energética del país? Les contamos que para esta tarde, ya mismo 16:30,
está convocada una reunión entre el ministro de Energía, Antonio González, y representantes del sector empresarial para analizar precisamente la situación de esta emergencia del país y el cronograma de racionamientos de energía para el sector. En rueda de prensa, el sector industrial, empresarial y comercial se planteó, escuche bien, fortalecer los mecanismos de diálogo con el gobierno y buscar alternativas conjuntas para enfrentar la crisis. Se aclaró que no se exige al gobierno soluciones mágicas, sino encontrar los mecanismos adecuados que no afecten al sector productivo del país. Escuchemos. Independientemente del diálogo con el gobierno, y eso siempre lo rescatamos, nosotros no tenemos la solución mágica. Pues eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Nadie lo tiene, ni pretendemos que el gobierno nacional tenga una solución mágica. Eso sería una barbaridad y caer en una posición de orden más bien político, no responsable y no técnica. Entonces, nosotros no tenemos solución mágica ni vamos a pedir solución mágica. Nuestro clamor es diálogo permanente. Reitero, plenamente conscientes de que hay un problema de orden estructural, de orden climático, que lamentablemente tenemos que enfrentar todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muy bien, estaremos pendientes de los resultados de esta reunión que en pocos instantes más se producirá, entendemos, en el Palacio de Gobierno. Y bueno, avancemos con otros temas relacionados. Ecuador y Japón formalizan un acuerdo para el financiamiento del proyecto geotérmico Chachimbiro en la provincia de Imbabura por aproximadamente $43 millones. Este acuerdo se formalizó mediante el intercambio y firma de notas reversales entre la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro y el embajador de Japón en Ecuador, Keiichiro Morishita. Vamos a ver. La primera fase del proyecto cuenta con una inversión total de aproximadamente $80 millones, financiados en parte por el crédito del gobierno de Japón y fondos propios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Durante el acto, Antonio González, ministro de Energía y Minas, destacó la complejidad del cambio de matriz energética en Ecuador, subrayando la necesidad de visión, planificación, persistencia y compromiso. Pensando en el futuro y en las generaciones venideras, la energía que generemos aquí no solo iluminará nuestros hogares e industrias, sino que también será un faro de progreso para nuestro país. Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld también resaltó la importancia de este acuerdo con Japón, señalando que marca el inicio de futuros proyectos energéticos en el país. Hoy nos reunimos para celebrar la firma y el intercambio de las notas reversales que oficializan el contrato de préstamo para el proyecto geotérmico Chachimbiro, el cual indudablemente será el primero de varios proyectos energéticos de este tipo en el Ecuador. Se espera que la implementación del proyecto contribuya a la promoción de las energías renovables, del desarrollo económico sostenible en Ecuador y la mitigación del cambio climático. El proyecto geotérmico Chachimbiro, que ha completado las etapas de prefactibilidad inicial y avanzada, promete ser un aporte significativo en la generación de energía y en la diversificación de la matriz energética del país, actualmente dependiente en gran medida del agua. Rommel Garzón, Noticias 7. Y claro, ahí están algunas alternativas justamente para enfrentar esta emergencia eléctrica. Ahora se habla ya entonces de la geotermia. Poco a poco va avanzando este proyecto. Y bueno, ahora les contamos que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, redujo la alerta roja por sequía y riesgo de incendios forestales de 19 a 4 provincias en el Ecuador, mientras continúa la revisión de las condiciones climáticas en las diferentes regiones del país. Parece que las lluvias van a mantenerse. Vamos a ver. La alerta roja por sequía, por déficit hídrico, más seguridad alimentaria, riesgos de incendios forestales se adoptó el pasado 21 de septiembre y 19 provincias fueron declaradas en esta emergencia. Luego del análisis respectivo en el COE nacional y el cambio de las condiciones climatológicas, ese número se redujo a 4. Mantener en alerta roja a Manabí, Santa Elena, El Oro, Galápagos, por incendios forestales, por sequía, por déficit hídrico y sequía, más seguridad alimentaria. Las autoridades del organismo, junto con la ministra de Ambiente, Inés Manzano, quien preside el COE, indicaron que la plenaria revisó la situación climática e hidrológica del país. Según el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMI, se prevé que las lluvias se mantengan entre leves y moderadas también los primeros días de esta semana en la Sierra y Amazonía.
con tendencia a ir en aumento. Se espera que para el lunes, martes tengamos precipitaciones entre leves, moderadas, pero ya para el miércoles, jueves se van a intensificar un poco más en la región sierra y oriental y también van a ser más generalizadas en la zona sierra. Entonces, esto quiere decir que tal vez en la provincia de La Suay ya tengamos un poco más de intensificación de las precipitaciones porque ya estamos en esta transición de la época seca a la época lluviosa. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo y vamos a tener mayor humedad, mayores precipitaciones a nivel de país. El COE se mantiene en sesión permanente y continúa el monitoreo del caudal, pluviosidad y cuota de las centrales eléctricas en Ecuador e insistió a los municipios que no se puede hacer uso de suelos en zonas de riesgo y además exigió que presenten planes para el abastecimiento de agua potable a la población. Rommel Garzón, Noticias 7. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Atención, y durante el programa o el estreno del programa de Opinión Perspectiva 7 sobre la lucha contra el terrorismo y la propuesta de reforma constitucional del artículo 5 para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país, se destacó entre los panelistas la necesidad de cooperación internacional para enfrentar este problema, así como el apoyo de los diferentes sectores políticos en función de los intereses del país. Veamos un resumen. El ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, general Paco Moncayo, destacó inicialmente el convenio de cooperación con Estados Unidos, que estuvo vigente de 1999 hasta 2009 para el uso de la base de Manta como parte de la estrategia en ese momento para enfrentar al narcotráfico. Funcionaba el FOL de Manta, era eso precisamente. El FOL, claro, así era. Eran los militares ecuatorianos los que realizaban las operaciones y tenían el apoyo tecnológico que los Estados Unidos realmente disponen y que para nosotros es muy difícil llegar a tener esa capacidad. Moncayo señaló además que la posibilidad de reformar el artículo 5 de la Constitución como plantea el Ejecutivo y permitir la presencia de militares extranjeros en el Ecuador no atenta contra la soberanía del país. Porque soberanía, la definición más simple es la capacidad de actuar por sí y ante sí en los asuntos de interés del Estado. Si actuando de esta manera consideramos indispensable participar en procesos de seguridad cooperativa con Europa, con Estados Unidos, con China, con Rusia, porque aquí no estamos hablando ideológicamente un alineamiento con unos o con otros. Como elemento de análisis se presentó el estudio del catedrático Arduino Tomasi sobre la presunta manipulación de datos de más de 7.000 homicidios de 2009 a 2023, especialmente en las zonas de frontera, y sobre lo cual el presidente pidió al INEC y a la Fiscalía que investiguen. Que ha sido ocultadas muchas cifras de que no se han sido transparentadas al pueblo ecuatoriano y que lastimosamente por mantenerse en el poder hemos sufrido serios engaños al creer que sí somos un país seguro, al creer que no está pasando, cuando por la espalda estaba ingresando el narcotráfico en nuestro país. Habían miles de muertes que hoy sabemos que fueron indeterminadas. Del lado político, la asambleísta Inés Alarcón destacó que los diferentes bloques legislativos van tomando posiciones y que espera que la mayoría apoye la propuesta sin pensar en cálculos electorales, sino en función del país. Que estos cambios estructurales que el presidente de la República ha puesto sobre la mesa nos va a dividir, sí, para saber quién está del lado del narcotráfico y quién está del lado de los ecuatorianos. Al momento, la Corte Constitucional conoce el pedido de reforma constitucional del artículo 5, planteado por el Ejecutivo, y se espera su pronunciamiento en los próximos días. Rommel Garzón, Noticias 7. Vamos ahora con temas político-electorales. Atención, hasta el momento hay 10 binomios presidenciales confirmados para participar en las elecciones del 9 de febrero próximo de 2025. De los 16 inscritos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ha calificado y ha aprobado ya la candidatura de Daniel Noboa de ADN, Francesco Tabaqui de Creo, Jorge Escala de Unidad Popular, Andrea González de Sociedad Patriótica, Pedro Granja del Partido Socialista, Luisa González de la Revolución Ciudadana, Henry Cucalón de Construye, Víctor Arauz del PIT, Juan Iván Cueva de Amigo e Iván Saquicela de Democracia Sí. Las otras 6 candidaturas deben aún, pues no han sido conocidas por el Pleno y deben superar las impugnaciones. Un proceso que pues culminará el próximo 30 de diciembre de ser el caso, pero ya van definiéndose ya oficialmente las candidaturas presidenciales para febrero 2025. Guerra contra el terrorismo.
La Policía Nacional capturó a 2 antisociales presuntamente vinculados al asesinato de un uniformado en Esmeraldas, mientras que en Santa Elena se realizó la captura de Lorenzo M., alias Pepo, integrante de un grupo armado organizado. El sujeto está catalogado como de alta peligrosidad. Vamos a ver esta nota. A través de un mensaje en la red social X, el comandante de la policía, Víctor Zárate, informó sobre la detención de 2 sujetos presuntamente vinculados al asesinato del uniformado Jorge Ramírez Vargas, ocurrido el 5 de octubre en horas de la tarde, cuando investigaba un homicidio en Esmeraldas. Un día después, tras tareas investigativas, se detuvo en el sector de Isla Luis Vargas Torres a 2 hombres que estarían vinculados al crimen. Como evidencia, se decomisaron armas de fuego, un celular y la motocicleta en la que se habría cometido el asesinato del policía. Paralelamente, acciones investigativas ejecutadas en Santa Elena permitieron la captura de Lorenzo M., alias Pepo, integrante del grupo armado organizado Los Choneros. Este sujeto se encuentra procesado por el múltiple asesinato de 5 personas que se encontraban en el interior de una vivienda en una reunión social, hecho suscitado en enero en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Este sujeto, junto con otras 8 personas, habrían llegado al sitio a bordo de 2 vehículos portando armas de fuego largas para cometer el delito. Ante un hecho suscitado en el sector La Barraca, Puerto Bolívar, El Oro, donde se registró la detonación de artefactos explosivos con afectación a varias viviendas, la policía señaló que mediante la recopilación de información se determinó que el atentado estaría dirigido a un integrante de un grupo armado organizado, donde se reportan 2 heridos, 5 viviendas afectadas y 2 personas fallecidas. Hasta el momento se ha identificado a un sospechoso que, de acuerdo a las primeras diligencias investigativas, se encontraba cerca del lugar en actitud inusual. Tras allanamientos ejecutados en varios inmuebles en Pascuales, Guayaquil, fueron neutralizados también 3 antisociales vinculados a los delitos de asesinato, extorsión, secuestro, robo a personas, vehículos y locales comerciales. Entre los indicios, 5 armas de fuego, artefactos explosivos y droga. Uno de los aprehendidos posee antecedentes por abuso de armas de fuego y tenencia no autorizada. Y en Guayaquil, mediante técnicas de gestión investigativa, se realizó la inspección a un vehículo encontrando en su interior varios paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Durante el operativo se aprehendió a un sujeto quien transportaba 98.100 kilogramos del estupefaciente, valorado en más de $3 millones. Además, en varios allanamientos en Guayaquil, Milagro, Naranjal, El Triunfo y La Troncal, se logró la aprehensión de 7 presuntos implicados por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Los implicados pertenecían a una organización delictiva que contaminaba con droga los contenedores, los cuales eran enviados vía marítima a varios países de Europa. Como indicios, se incautaron 249 paquetes de clorhidrato de cocaína. Durante 4 meses de investigación, 10 teléfonos celulares y documentos. Rommel Garzón, Noticias 7. Continuamos en las tardes con Noticias 7, con las noticias del mundo. Se cumple un año desde que inició la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Los detalles con nuestra compañera Emilia Reynoso. Buenas tardes. Hola Rommel, amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7. Les contamos que este lunes 7 de octubre se cumple un año desde que inició el conflicto entre Israel y el grupo palestina Hamas, cuando militantes del grupo invadieron territorio israelí, matando a más de 2.000 personas y tomando decenas de rehenes. Desde entonces, los ataques de Israel han causado más de 41.500 muertes y 2,3 millones de desplazados palestinos, según datos gazatíes. En 12 meses solo se ha alcanzado una tregua que duró 7 días, que incluía una pausa en los combates y la liberación de rehenes retenidos en Gaza, y también por parte de Israel. Actualmente todavía están retenidas 97 personas, de las cuales 35 están muertas según el ejército israelí. El conflicto además ha alcanzado una dimensión regional con varios frentes. Israel e Irán se han enfrentado directamente por primera vez el 1 de octubre, cuando Irán lanzó 200 misiles a Tel Aviv, provocando que el conflicto en Medio Oriente aumente. Y en temas climáticos les contamos que el huracán Milton se intensificó rápidamente a la madrugada de este lunes, alcanzando la categoría 4 mientras pasaba por aguas del Golfo de México. En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Su trayectoria prevista indica que llegará a Florida a mitad de la semana como un extremadamente peligroso huracán categoría 4. En Florida, los organismos gubernamentales, estatales y federales pidieron a los residentes de la costa oeste de la península que se preparen para una de las mayores evacuaciones desde el huracán Irma en 2017.
Esta nueva emergencia se produce apenas 10 días después de que el huracán Helen golpeara el sureste de Estados Unidos, causando la muerte de al menos 225 personas. Y también les contamos que Victor Abrams y Gary Ruvkun ganaron este lunes el Premio Nobel a la Medicina. Los dos científicos estadounidenses descubrieron los microARN, una nueva clase de diminutas moléculas de ARN que desempeñan un papel crucial en la regulación de los genes. Su revolucionario descubrimiento en el pequeño gusano C. elegans reveló un principio completamente nuevo de regulación genética que resultó ser esencial para los organismos pluricelulares, incluido el ser humano. El trabajo de Abrams y Ruvkun ayudó a explicar cómo funcionan nuestros genes dentro del cuerpo humano y cómo eso da lugar al desarrollo de los distintos tejidos de nuestros organismos. Y bien, amigos, esa es toda la información que nosotros tenemos desde la redacción internacional de Noticias 7. Rommel, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes y lindo inicio de semana. Igualmente para ti, Emilia, muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde más información hoy 19 horas en Noticias 7. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.